Bueno, espero que todo esté funcionando bien. Bueno, vamos a presentar entonces a la licenciada Marcela Baldata, que es directora del Centro de Estudios Aplicados a Problemáticas Socioculturales, CEAPROS. Es docente e investigadora de la Escuela de Antropología de la Facultad de Humanidades y Artes de Rosario, de la Universidad Nacional de Rosario, y también, como novedad de lo que nos enteramos hoy, que va a ser también directora de la carrera de gestión cultural, digo bien, y también está al frente de la Dirección de Pueblos Originarios de la Municipalidad de Rosario, que depende, entiendo, de la Secretaría de Derechos Humanos. Sí. Así es. Género y Derechos Humanos. Género y Derechos Humanos, exacto. Y bueno, nosotros para esta entrevista, en el marco del proyecto de fortalecimiento del vínculo entre las escuelas interculturales bilingües y el nivel superior, bueno, vimos tu trayectoria y bueno, tu interés en las lenguas, los pueblos originarios, y nos pareció interesante entrevistarte y dar a conocer la situación actual a través de una batería de preguntas para que les sirva a todo el que vea este video para conocer la situación de Rosario en cuanto a la educación de los pueblos originarios, la oferta educativa en lenguas y todo lo que nos puedas informar sobre estos temas. Así que bueno, no sé quién quiere comenzar con su primera pregunta. Yo me muteo para oír la voz de ustedes. Empiezo yo, si... Bueno, dale. Si les parece. Quería preguntarle, en su momento y en su experiencia, en este momento y con su experiencia, ¿cómo ve la interculturalidad en la ciudad de Rosario en el caso de los pueblos originarios? Si se respeta esa interculturalidad, si hay convivencia o en caso contrario. Bueno, un poco, ya lo dijo Gaby cuando charlábamos anteriormente, la interculturalidad es una construcción, no está dada por sí, depende de voluntades a veces, y yo creo que la interculturalidad sucede con la práctica propiamente dicha, ¿no? El tema es la permeabilidad que tienen los espacios en los cuales se intenta plasmar la interculturalidad. Si uno tendría que definir la interculturalidad, sería una equivalencia de saberes. Por lo general, eso no se da en un plano de la práctica, porque siempre hay un saber por sobre el otro o se intenta imponer un saber al otro. Nosotros estamos un poco construyendo, si se quiere, otras perspectivas. Vieron que la interculturalidad es el resultado más exitoso de toda una línea sucesiva de culturalidades, el multiculturalismo, el pluriculturalismo, en donde siempre ha ido como enmarcándose un poco más hacia el respeto o una práctica que esté basada en los derechos humanos, ¿no? Y ha ido mejorando. Obviamente que hay países y hay lugares en donde se sigue aplicando el multiculturalismo. Por ejemplo, los países del norte siguen con el multiculturalismo como un concepto muy fuerte. Nosotros estamos tallando un poco más en lo que se conoce como lo colaborativo. Desde nuestro punto de vista hacemos antropología colaborativa que pone en realidad a la equivalencia de saberes, pero no solo por ese conocimiento que se expresa, sino por la producción propiamente dicha. Y creo que esto es lo que falla en la interculturalidad desde mi mirada, ¿no?
las producciones interculturales no aparecen, aparecen siempre producciones que son traducidas a otros idiomas como si fuese eso lo cultural. Entonces, yo soy muy crítica de las traducciones, soy muy crítica porque creo, no muy crítica porque no acuerde con las traducciones, me parece bárbaro que todos los textos estén disponibles en todas las lenguas que uno pueda tener acceso, ¿no? Pero soy muy crítica en el sentido de que a veces no tienen pertinencia cultural. Entonces se traduce porque se traduce, o se traduce porque hay un concepto subyacente de que eso es progresista, o que eso es inclusivo, o que eso es a favor de los pueblos. Cuando si no hay pertinencia en el tema, es como muy difícil pensar que una traducción tiene validez. Pregunta, ¿para los pueblos tiene validez? Cuando en su mayoría, bueno, son, digamos, culturas ágrafas, culturas que no tienen una práctica de escritura ni de lectura en la actualidad, cuando ya dejaron de ser ágrafas, porque, digamos, se ha implementado un sistema de grafía impuesto, por supuesto, por otros, donde no hay una convención actual de esa grafía a utilizar. Vieron que en muchos textos, sobre todo yo hablo más de los COM, que es con quien más conozco, ¿no? El mundo COM, que podríamos decir es el que está un poco más en esta fase de interculturalidad ahora. Hay muchos textos que utilizan la X, muchos textos que utilizan la G, o sea que no hay una convención real de todos los pueblos. Son convenciones más pequeñas, en espacios más reducidos o en grupos, perdón, tengo una gata que está acá pidiendo participación. Entonces, en ese sentido, digo, creo que no hay una aplicación real de la interculturalidad. Y por eso me parece que en el sentido que tendríamos que empezar a discutir un poco más es esto de lo colaborativo, pero por una sola cosa, que sería la autoría. Y para nosotros, digamos, aquel que brinda las bases de sus datos o es partícipe de determinados procesos educativos, de determinados procesos que ayudan a la ciencia, en este caso las sociales, a tener una mirada un poco más profunda sobre esa problemática en particular o sobre esa cultura en particular, deben ser autores, porque es su conocimiento, que después está tamizado por otras formas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hoy sería un poco superador lo colaborativo. Y además porque sería como la posibilidad de la inclusión real en la producción de conocimiento. No sé si te contesté, Felipe, a tu pregunta. Claro, sí, es un tema muy amplio, entiendo. Sí, es muy interesante lo que estás comentando porque con respecto a la pertinencia, cuando hablamos de escuelas interculturales bilingües, las escuelas tienen prácticamente la misma estructura que cualquier otra escuela. Son instituciones que ya tienen una tradición dentro de la cultura no originaria, por decir así. Y habría que ver si ese esquema, digamos, es tan productivo para la oferta de educación intercultural bilingüe. Por ejemplo, en lo que nos atañe a nosotros, que es la formación de docentes. Yo recuerdo en esos conversatorios y en otros audios y videos donde aparece Ofelia y están en YouTube, que ella plantea que, bueno, que la oferta de los cargos sigue siendo por escalafón. Entonces, el docente idóneo, por ejemplo, no tiene la misma oportunidad de acceder al cargo que otro docente que desconoce totalmente la lengua y la cultura. Entonces, se da una situación de competencia, entre comillas, desleal, es decir, no puede, la persona que verdaderamente debería estar ahí, no puede acceder porque el sistema no prevé que esa formación tenga el valor, entre comillas, que tiene que tener para que ocupe ese cargo. Entonces,
Mi pregunta es, ¿cómo se podría fortalecer esa articulación entre la provincia, que es la que tiene la jurisdicción y la que de alguna manera, no de alguna manera, realmente es la que ofrece los cargos, la que administra las cuestiones edilicias, la que dicta las reglas del juego, por decirlo así, con la universidad, la Dirección de Pueblos Originarios, que es de jurisdicción municipal, y, por ejemplo, la oferta de enseñanza de lenguas. Yo creo percibir que todo eso está como muy desarticulado, o por lo menos que su articulación necesitaría algún tipo de fortalecimiento. Entonces, me gustaría saber desde tu visión y tu experiencia, tanto como académica y a la vez en gestión, ¿cómo se podría fortalecer eso, por ejemplo, en los profesorados? Bueno, yo creo que es un poco lo que planteé al principio, ¿no? Es una cuestión de voluntades. Sabemos que lamentablemente los distintos estamentos gubernamentales atravesados por cuestiones partidarias políticas muchas veces son los que, desde el punto en el que se inhabilita la posibilidad de que esto sea factible. Yo no creo que falten recursos, ni humanos en primer lugar, ni espacios con trayectoria y con una organización determinada. Pero a veces los lugares de tensión política son tan fuertes que no conducen a buenos caminos. Esta es mi lectura de todos estos años. Yo desde el 98 que trabajo con los COM aquí en Rosario y inicié mi trabajo, porque siempre trabajé en salud desde la antropología, inicié mi trabajo con una lingüista que se llama Marisa Sensabela, que es doctora en lengua, en el sistema fonológico de la lengua COM, ha sido directora del, se llama Instituto de Geohistoria, dependiente del CONICET en Chaco, bueno, una gran amiga de toda la vida, y allí me incursioné y en realidad yo aprendí primero la estructura de la lengua COM porque hacíamos un trabajo conjunto y entonces pude comprender la lengua y puedo entenderla y decir algunas frases. No me voy a agrandar con que la hablo porque no la hablo de corrido, pero cuando estoy mucho tiempo con ellos, sobre todo en el Chaco, me resulta muy fácil ordenar en mi estructura, mi estructura mental, esa estructura lingüística, ¿no? Digamos, esto que siempre sostenemos o que ponemos en discusión a veces si el pensamiento, la lengua tiene que ver con una estructura mental, ¿no? Una estructura de pensamiento. Bueno, yo creo que las culturas son, en cierta forma, estructuras de pensamiento inconscientes. Entonces, en ese sentido, creo que si hubiese mayor apertura en que nos permitiéramos soslayar las intencionalidades partidarias, la cosa funcionaría muchísimo mejor. Así como se destruyen instituciones que fueron muy válidas para los pueblos, por disputas políticas o disputas de poder, para no ponerle el mote solo de político partidario, son disputas de poder en definitiva. Creo que invalidan la posibilidad de un crecimiento real y de una actualización real de problemáticas. Hay siempre un soslayamiento de situaciones que son muy fuertes y que a nosotros nos preocupan mucho. Nosotros hemos intentado desde la dirección y hemos participado, sobre todo con el ministerio, con la gestión anterior de la provincia, con el Ministerio de Educación, en la parte que le compete a EIB, hemos sido asesores técnicos como dirección de pueblos. En ese momento el diálogo político era, si se quiere, mucho más fluido porque combinaban ciertas tendencias partidarias entre provincia y municipio. Entonces nos resultaba más fácil, ¿no? Y no íbamos con una función política, íbamos con una función técnica.
porque conocíamos a las comunidades, porque conocemos a los actores que están dentro de las escuelas y porque sabemos que son valiosísimos, porque tenemos producción de ellos y bueno, y este es el punto que es un poco lo que trajo Gaby. Este es el punto en el cual no hay un reconocimiento de todo ese material y nosotros pusimos a disposición muchos materiales que ellos tenían y allí aparecen los egos. Entonces, bueno, ese material si lo iba a publicar porque no tenían mucho acercamiento partidario con esas políticas, eso se retraía. Entonces hay una serie de dificultades. Nosotros tenemos, por suerte, mucha apertura desde la dirección, tanto en la gestión anterior como en esta gestión que transitamos. Y se nos permiten producir, si se quiere, recursos que en otras instancias no existe eso, o queda consolidado en una escuela. Hace 2 años que venimos trabajando, este es el segundo año que ya lo estamos consolidando, que venimos trabajando con la Escuela San Juan Diego, que es una escuela confesional que ha trabajado toda la vida con comunidad con comunidad indígena en realidad, porque estuvo siempre asentada en forma precaria hace muchísimos años, cuando estaba Travesía sin construir, que se conocía como El Piso. Esa era la escuela que estaba en el medio del barrio. Y la verdad que siempre ha tenido un grupo de docentes y de acompañantes muy interesantes dentro de sus prácticas, ¿no? Y bueno, y todo lo hacen amorosamente, que eso también le pone un plus a la educación, digamos, con mucho conocimiento de las situaciones familiares, con una amplia llegada, un acompañamiento real a situaciones complejas. Entonces, como nosotros trabajamos con las instituciones que quieren trabajar con nosotros, hacemos una oferta a todos por medio de los consejeros, y los consejeros forman parte, obviamente, de las comunidades, siempre llega alguna demanda. Comenzamos el año pasado trabajando con un proyecto que tenía esta escuela de la ESI. Y nosotros le hicimos una ESI que ahora llamamos intercultural, porque tiene todo lo que baja el programa de la ESI a nivel nacional, adaptado por ellos, seleccionados los temas que realmente les preocupaban y que tenían alguna intención de trabajar con los grupos de niños de 6º y 7º que ya pasaban a su escolaridad secundaria, en la cual había algunas niñas que ya habían sido mamás. Entonces, bueno, no como forma de prevención, sino como para entender culturalmente qué sucedía. Ruperta Pérez es la coordinadora general de la dirección y tiene un amplio conocimiento, obviamente, de su cultura, y la vive, ¿no? En la actualidad la vive, aunque esté en un contexto urbano. Entonces, hay muchísimas cuestiones que para nosotros son importantísimas de que sean observadas por ella y que sean acompañados en estos procesos. Bueno, lo que estamos haciendo ahora fue todo ese trabajo relevado y demás. El contenido lo decidieron entre ambos y tiene las dos perspectivas, digamos. Se parte de una perspectiva de un pensamiento originario, de un pensamiento com, y entonces están las dos miradas. Está la mirada de toda una educación sexual, se piensa desde el parto, porque así los piensan la comunidad, y así quiso la comunidad, el pueblo com, digamos. Tiene como tres grandes bloques. ¿Qué hicimos? Acompañamos a eso con un cuadernillo que lo estamos terminando de editar. Ese cuadernillo tiene una parte de actividades, va acompañado de un kit de muñecos y de unos banners que son dibujos de uno de los chicos que trabaja con nosotros hace mucho en el centro de estudio. Entonces, eso es una perspectiva intercultural. No está traducido al com. Solo se utiliza en com los
digamos, las frases o los ememas me salen, que realmente le interesa a la comunidad porque tiene un peso muy fuerte esa categoría, ¿no? Entonces, digo, sin embargo, el concepto de ese manual es totalmente intercultural. Así se vive y se piensa desde esta cultura, que es la de los docentes, y así se piensa y se vive desde la cultura de los com. Entonces, en función de esa posibilidad de perspectiva, la cosa es más importante. ¿Por qué? Porque hay en realidad una transmisión cultural y no una puesta en experiencia de vocablos, porque sabemos que los vocablos en sí, o los glosarios no sirven para nada, porque no ayudan a ese concepto, ¿no? Lo que a nosotros nos interesa es poder mostrar la faz más conceptual, más cultural. Y como sabemos, un término en cualquier lengua indígena no es una traducción literal de otro término, es un concepto. Entonces, ¿cómo pensamos ese vocablo o esa palabra en términos culturales? ¿Cómo la desanudamos? Yo tengo una hermosísima experiencia de cuando escuchaba las grabaciones allá por el 90, de los relevamientos que se hacían para poder armar, ¿no?, el sistema fonológico, y entonces le preguntaban a una anciana, ¿cómo se dice sol? Nala. ¿Y cómo se dice los soles? No se dice. No se dice, no existe. Entonces, eso que tiene tanta, digamos, tanta significación y que para nosotros lo podemos decir aunque no exista, habla muchísimo de ese otro concepto que es necesario entender cuando uno está introduciéndose a una lengua extranjera, una lengua foránea, digamos, no extranjera, una lengua foránea a la propia. Entonces, eso debe quedar documentado porque si no, no tiene sentido. Claro, ahí tenés un problemón porque, digamos, no podemos tratar a las lenguas originarias como lenguas extranjeras, porque sí, de hecho bueno, no lo son. No. Y desde algún punto de vista, ya situarlas como lenguas extranjeras sería como ponernos nosotros en el centro de la nacionalidad. Totalmente. Y mirá lo que pasa, Gaby. La instrumentalidad de los glosarios y los diccionarios. Nosotros estamos acostumbrados a usarlos como instrumentos, ¿no? El que estudia inglés o el que estudia francés tiene un diccionario, pero claro, estamos hablando de que ahí hay un intento de apropiación, muchas veces con un interés incluso utilitario de querer saber inglés, de querer saber francés, en lo que no reflexionamos mucho. Ahora, acercarse a las lenguas originarias implica querer tener un verdadero diálogo que involucre más que la mera traducción de términos sueltos. Totalmente, pero fíjate que qué interesante esto que traes, porque dos cosas les quiero decir sobre esto. Hay diccionarios. Ustedes saben que Buchwalter en 1930 se acerca, es un menonita que llega a Chaco y realiza la traducción, digamos, sería como el primer sistema fonológico, la primera organización, podríamos decir, de la lengua a través de la traducción de la Biblia. Y en este sentido se evangelizan, ¿no? Entonces, y tardíamente, pues son 4 siglos después. Entonces, así como se hizo el Buchwalter, luego se hizo el diccionario Mocoví, se hizo el diccionario Wichi, como que ahora ya los diccionarios también, pero no logran, digamos, el diccionario es un diccionario pensado en estos términos, Gaby, como bueno, buscamos una palabra, pero no se logra esta traspolación cultural. Cuando nosotros hace muchos años empezamos a tallar en la universidad que se incorporaran las lenguas originarias, hablo de 2008 aproximadamente, cuando yo inicio mi trabajo en el Obrador,
Yo ya era docente hacía mucho tiempo en la universidad y había como una especie de apertura en ese momento a que en lo que se llamaba el CLEC, que era este centro de lenguas extranjeras abierto a la comunidad, se incorporaron. Se incorporó el COM con mucha ayuda, bueno, armamos programas y demás, y se incorporó el quechua y el guaraní. Luego fallece la profesora de quechua, queda solo guaraní y con el correr del tiempo no hubo demasiada, el CLEC tenía la dificultad de que tenía que tener un número de estudiantes, ¿no? Bueno, cuando no se inscribía, fue como una apuesta para la propia comunidad. Error, porque bueno, uno siempre tiene así como ese posicionamiento de que a todos les interesa, bueno, nada, la lengua ya no, en muy pocos domicilios se habla. Nosotros tenemos un censo que arroja un 25% de hablantes de la lengua. Que se mantiene desde que llegaron acá a Rosario, que hay ese censo sí, que había hecho. No Sí. sé si te referís al censo de 2014. Sí. Ah, porque teníamos también una pregunta con perfecto, bueno. al censo, pero bueno, si querés, no sé si están de acuerdo, podemos adelantar un poco ese tema, ya que sacaste el tema del censo, porque creo que es un censo es una declaración de intención muy valiosa, en el sentido de que, bueno, la intendente en ese momento, en la presentación de los resultados del censo, que está disponible en la web, ella plantea que era un instrumento importante para el diseño de políticas públicas, ¿no? Y bueno, queríamos preguntarte si realmente hubo algún, aparte de las acciones que estás comentando, si hubo algún otro intento de políticas públicas que estuvieran directamente relacionadas con los resultados de ese censo, porque las cifras del censo son bastante, depende cómo uno las vea, son bastante desalentadoras en términos de que a medida que van pasando las generaciones se va perdiendo la lengua, ¿no? Eso me trae conexiones con muchos otros problemas, o sea, una cosa es la educación intercultural bilingüe en una sociedad, en una comunidad asentada en lo que es su lugar de origen, y otra es cuando son migrantes a una gran ciudad que tiene un sistema educativo que no les promete equidad. Bueno, muchos problemas. No quiero bombardearte, pero si querés continuar por la línea del censo o por lo que nos estabas contando. Sí, les uno las dos cuestiones. Bueno, en relación entonces a la lengua y a esta otra pregunta que vos habías hecho, hoy en día se dan todas las lenguas, se da el COM, el mocoví, el quechua, el guaraní, en la Facultad de Humanidades y Artes, abierto para todo el mundo. Con un sostenimiento ya de 4 años, porque el actual decano tenía un interés en particular. Solo se daba guaraní y nosotros incorporamos las otras 3 lenguas. Y la verdad que ya han cumplido ya y graduados con los 2 niveles. Bueno, sería interesante después ver quiénes son los usuarios de los estudiantes de esas lenguas, ¿no? Y el día miércoles, el 23 de agosto, el rector hizo la presentación formal porque nosotros trabajamos mucho para que puedan ser traductores oficiales, sobre todo para que tengan una injerencia en los juicios, en donde se les posibilite ser digamos, los traductores, aunque se comprenda por esta misma dificultad que les traía antes, aunque se comprenda el término, no se comprende la idea muchas veces de esas preguntas que vienen encima con toda una formalidad en la que es imposible pensarlas. Entonces, a veces no las entendemos nosotros que venimos, si se quiere, del mismo corte formal, ¿no? Entonces, se determinó como traductores oficiales de la universidad a la lengua quechua, a la lengua guaraní, a la lengua mocoví y a la lengua com, con traductores que
reconocemos nosotros, la validación se las damos nosotros. Ahora habría que instar a una posibilidad de formalización en el término de matriculación. Pero bueno, no es poco ser un traductor oficial al cual le sumaron, además de ese grupo, con María Gabriela Piemontes, la directora del cuerpo de traductores de la UNR, y la verdad que ella le ha puesto mucha fuerza para que esto se logre, porque siempre eran las lenguas extranjeras, inglés, las más clásicas, ¿no? Tampoco está, como decimos nosotros, tampoco están las lenguas árabes, pero bueno, habrá que ir de a poco. Y se incorporó también la lengua de señas, que es otro tema, pero que también vieron que la interculturalidad incluye las lenguas de señas, o sea, no es solamente las lenguas originarias, la interculturalidad. Claro, se aprobó una ley. Exacto, entonces, para nosotros es muy importante. Eso sería como para cerrarte tu pregunta anterior. Sí. Y en relación a esto, yo creo que lamentablemente nosotros con este censo que tenemos de Griva y de Maricel Estropa de allá del año 85, con los que llegaron recién a la ciudad y luego fueron reconocidos lamentablemente por la inundación que hubo en la zona norte. Allí es cuando aparece el pueblo com en evidencia, digamos, cuando todo la ciudad de Rosario es consciente de que existe un pueblo que no es un pueblo de habla española exclusivamente. En ese momento ellos, cuando hacen el censo, arroja un 25, un poquito más, un 28% de hablantes. Entonces, cuando nosotros hablamos ahora con los ancianos, ¿no? En todas estas décadas, muchos planteaban que había ya una prohibición desde su lugar de origen. ¿Por qué? Porque se había comenzado la formalización de la educación. Entonces, ir a la escuela, y la misma Rupert comenta siempre esto, ir a la escuela formal, digamos, hacía que no pudieran hablar en com, no los dejaban hablar en com. Entonces, bueno, se impuso obviamente el español como la lengua que iba a permitir esa relación con el Estado y con los otros estamentos, lamentablemente. Y nosotros hacemos todo un esfuerzo, por eso esto de los juegos para presentar en las jornadas, que me parece interesante, porque hay un intento de que se pueda recuperar. Sabemos que no se puede lograr con palabras sueltas, pero sí despertar el interés, quizá por otros medios, porque si ya en las familias no se hablan, ¿no? Los jóvenes hoy no habla nadie y los padres de estos jóvenes tampoco, entonces ya son varias generaciones que no transmiten la lengua. Y como es una transmisión por lo general que se da en la línea doméstica y que son las mujeres las que la proponen, los pueden entenderla, pero no ejercitarla, no la hablan. Entonces ahí estamos con una dificultad importante. Claro, Marisa trabajaba esto de la interrupción de la transmisión generacional de la lengua, sí, que es dramático. Necesitaría una política de revitalización, pero para eso también haría falta que Rosario se asuma como una ciudad plurilingüe, cosa que totalmente no sucede. Entonces, por eso la idea de nuestra jornada humildemente es propender a eso, ¿no? Visibilizar un poco más, sobre todo a los que somos docentes. Yo creo que un docente tiene más responsabilidades que otros ciudadanos. Uh-huh. En la difusión de este tipo de realidades que son de todos los días y sin embargo no las vemos, pero tal vez pueda surgir algún tipo de política, el interés por algún tipo de política de revitalización, ¿no? De la conjunción de todos estos actores, algo tiene que poder surgir, sobre todo viendo, bueno, lo que comentabas de la nueva ley del lenguaje de señas, es promisorio, porque quiere decir que hay un interés verdaderamente por incluir, por reconocer
la interculturalidad. Ahora habría que, desde mi punto de vista, habría que articular mejor. Son como territorios muy vastos de poder, de dominio, de gestión, provincia, nación, municipalidad, comunidades. O sea, es como demasiado, ¿no? Sí. Y bueno, nuestra idea es un poco esa, ¿no? Por eso queríamos charlar con vos si veías las cosas así también. Bueno, también que nos digas si te parece valioso el intento y para ver que estamos yendo para el lado correcto o por lo menos para un lado pertinente. Sí, sí, totalmente. Sí, yo creo que no hay que bajar los brazos más allá. Sabemos que todas las luchas llevan muchísimo tiempo y creo que lo importante de esto es que no haya una ruptura, ¿no? Una ruptura en la enseñanza de ellos en su plano más cotidiano. Nosotros también nos referenciamos mucho con lo que sucede acá. En Chaco sí, la cosa todavía sigue teniendo otra impronta, si bien los jóvenes hay una tendencia a no hablarla, siempre son los jóvenes que están más vinculados con el afuera. Pero yo que me voy al monte, en el monte todo el mundo lo habla. O sea, el niño crece, quizá después con la educación y la vaya olvidando, pero vuelve a un contexto en el que todos son hablantes. Entonces eso, para mí, mientras sigamos teniendo familias en sus lugares de origen, va a ser más difícil que la cuestión se pierda. Cuando nosotros hicimos unas traducciones de unos cuentos, que hicieron los jóvenes de la comunidad, la que fue correctora fue una chica del monte, digamos, entonces corrigió la escritura y corrigió ciertas palabras que no le parecían adecuadas. Entonces, digamos, para mí eso tiene una validez porque realmente son quienes la viven, ¿no? A la lengua, quienes la ejecutan. Pero de cualquier forma yo creo que todo intento es válido y que, bueno, hay que sostenerlo en el tiempo para que esto sea posible. No hay que bajar los brazos porque en algún momento hay políticas que lo toman, que lo consideran apropiado y bueno, quizás sean cuestiones aisladas, pero yo creo que se ha logrado muchísimo en este tiempo, en contexto urbano, que en otro momento no hubiese, hay modificaciones en las políticas públicas, que es nuestro objetivo como centro de estudios, que creo que si hubiésemos bajado los brazos y hubiésemos dicho, no, esto no es posible, no se hubiesen logrado. Entonces, me parece que, bueno, que es la permanencia y la obstinación, creo que es el resultante, lo único que da resultado positivo. Bueno, no sé si las chicas quieren seguir con alguna de las preguntas que tenían anotadas. Sí, le queríamos preguntar, Marcela, volviendo al tema, bueno, ya nos estuvo comentando en algunas respuestas, el tema de la educación intercultural bilingüe en las escuelas de Rosario, especialmente las secundarias, si tiene algunos datos, conoce, del tema de la permanencia de los chicos, si pueden finalizar, si tiene algunos datos sobre eso. Yo no trabajo educación en particular. Es algo que, bueno, no tenemos estadísticas sobre eso, pero sí nosotros trabajamos sobre el adulto que tiene sus estudios incompletos porque tenemos un convenio desde la dirección con el Colegio San José. Hubo un periodo en el que hubo un hermano, se llamaba, me parece que tiene en esa lógica del clero, no era un sacerdote aún, pero tenía una misión aquí en Rosario que fue la de volver a la lógica que tenía Don Bosco, que era trabajar por las minorías.
Entonces, lo que evaluaban era que había una población dentro del colegio de clase media y que estaba ausente digamos, las zonas más carenciadas, no había estudiantes. Entonces ellos realizaron una política de inclusión becando, o sea, no cobrando, no es que pagan becas, sino que no cobran esa cuota que paga la mayoría. Y entonces ahí empezamos un trabajo, ellos primero se acercaron a la comunidad, luego que supieron que había una institución que podía acompañarlos, fueron a la dirección y hubo una decisión política de conveniar. Y la verdad que tenemos muchísimos egresados y para nosotros realmente es importantísimo porque desde que se inició, que fue desde la constitución de la dirección, allá en el año inicios del 17, se conforma en el diciembre del 16, nosotros tomamos ese lugar, el actual intendente era secretario general y fue quien tomó la disposición de que se constituyera como tal la dirección, con personal y demás. Y desde el 17 hasta ahora tenemos un número importantísimo de graduados y de gente adulta que ha continuado con estudios. La verdad que ha sido súper gratificante porque los puso a ellos en un lugar muy diferente dentro de su comunidad y con su orgullo y bueno, y muchos ha posibilitado que continuaran con otros estudios. Entonces, de ese modo, tenemos graduados de enfermería que ya están ocupando cargos dentro de los centros de salud, que son de la comunidad, que son hablantes, bueno, gente que ha hecho los cursos de gerontología y están trabajando en eso, tenemos estudiantes universitarios. La verdad que para nosotros es muy gratificante, pero solo les puedo hablar de ese convenio y de lo que transita ahí, que obviamente acompañamos en todo. Si hay dificultad de entender un texto, van a la dirección y otra colega desanda todo lo que no se puede, ¿no? Pero bueno, hay mucho apoyo también de parte de la institución. A veces es un problema de horario porque la mayoría de la gente trabaja también, digamos, pero bueno. Sobre eso puedo hablar y puedo dar porcentajes, inclusive nosotros trabajamos con aquellos que dejan, porque hacemos una especie de estadística acompañando esto, y lo trabajamos con la institución para ver cuál fue el problema, si fue un problema económico, si fue un problema de aprendizaje, si fue un problema porque tenía una previa anterior. Entonces, bueno, nada, se le hace todo ese acompañamiento. No tenemos el mismo vínculo con la 517 y con la 518, porque, bueno, nosotros somos muy pocos y no podemos establecerlo, salvo que nos demanden. Pero sí, por ejemplo, sabemos que uno de los obstáculos es el material para llevar a la escuela. Entonces, ¿no? Los útiles, las fotocopias. Entonces, trabajamos con algunas organizaciones del barrio en donde nos dicen, a fulano le está faltando material. Bueno, nosotros que siempre tenemos, les proveemos de eso para que no sea un obstáculo eso. O casi todos tienen problemas con inglés, entonces nosotros hacemos un apoyo ahí de lengua extranjera. Los que saben com les resulta mucho más fácil, no tienen problema con inglés. Pero bueno, eso es. Lamentablemente, Mariana, no puedo responderte. Sí sabemos que hay mucha deserción y sí también sabemos que a esas escuelas mayoritariamente no va población com, que es un problema porque cuando los van a inscribir, nosotros tratamos de buscar otras escuelas que sean posible que se inscriban los jóvenes. Sobre todo cuando fueron repitentes o cuando hubo algún proceso ahí que fueron alumnos y después no se los vuelve a incorporar. A veces mediamos ahí entre la institución y las familias para que puedan sostener también ese espacio cuando se los vuelven a autorizar. Pero no tenemos estadística de inscripción y deserción. No puedo darte ese dato. Gracias, Marcela. No, muy, muy valiosa tu respuesta. Igual como para tener un panorama. Gracias.
Sí, nosotros hicimos una entrevista a Marcelo Quispe y él nos decía que en general, bueno, de los que culminan la primaria, muy pocos son los que logran después terminar los estudios secundarios. Así que bueno, ahí también por supuesto que entran muchos otros factores, todos supongo, a grosso modo, que están relacionados con desigualdades, ¿no? Que lamentablemente nos aquejan como país directamente, ¿no? Sí, totalmente. Derechos vulnerados, como decimos nosotros, ¿no? No personas vulnerables, sino derechos vulnerados, porque en realidad la ausencia del Estado en el acompañamiento de esos trayectos complicados o complejos, tanto desde las familias como de las propias personas, que muchos están solos, tiene muchas dificultades ese acompañamiento. Entonces, cada vez se vulneran más derechos y bueno, Claro. creo que hay una... Pero lo que vos contabas de los traductores y de las personas que, por ejemplo, logran terminar estudios de enfermería, uniéndolo con la problemática educativa, yo creo que los tres derechos básicos, que son el acceso al sistema legal, a las leyes, a una defensa digna, salud y educación serían los tres frentes, me parece a mí, de las políticas que son los que habría que encarar. Y dentro de ellos me parece que el de educación sería ahí el más interesante, porque es el que puede colarse, por así decir, en el mundo de la lengua, en el mundo del acceso, en el fortalecimiento. Yo uso la palabra fortalecimiento porque estaba reviendo los videos de los conversatorios con Ofelia. Ella usa mucho la palabra fortalecer. Sí, claro. La educación es prácticamente lo que sostiene todo lo demás. En general, más acceso tenés cuando más podés, más conocimiento tenés de cómo funcionan las instituciones, la sociedad, tus derechos. Entonces, me parece fundamental. No sé si Rocío tiene, Cintia, que hasta ahora no han participado, si tienen alguna pregunta, o bueno, Felipe, Mariano. Una sola pregunta, no sé si va muy bien al caso, pero quería saber qué propuestas tiene, digamos, en su cargo como futura directora y en gestión cultural, si nos puede contar un poquito. ¿Qué? No te entendí, Rocío. ¿Qué función voy a cumplir? Perdón. No, ¿qué propuestas tiene, digamos, cuando cumpla el cargo? Sí. Bueno, las propuestas son varias. La fundamental es que tiene que ver con esta lógica, ¿no? Nosotros tenemos muchos gestores culturales que son idóneos, digamos, ya son gestores, porque son músicos, porque son sonidistas, porque pertenecieron al mundo de la cultura y del espectáculo desde hace mucho tiempo, son idóneos. Es como lo que nos pasa con nuestros hablantes originarios o con nuestros maestros originarios. Son idóneos, entonces requieren de un título que los habilite. Bueno, yo creo que ese es todo un grupo en el cual uno debe pensar una gestión desde la carrera que sea diferencial, ¿no? Ya están muchos insertados en su ámbito. Después, las políticas públicas culturales tienen también muchísimos gestores que son propiamente los estudiantes que hoy tenemos avanzados. Como que hay distintas líneas de acción, entonces dentro del cuerpo estudiantil uno tiene distintas perspectivas como para poder pensar acciones que sean diferenciales, poder pensar a los iniciales que salen del secundario y recién comienzan la carrera con una línea de formación que sea de productor desde el primer año, ¿no? Que puedan, la carrera es muy corta, porque son 4 años para la licenciatura, en el tercero ya son técnicos, que puedan tener una perspectiva de desarrollo laboral inmediato. Y la antropología está muy cercana a esa,
esa línea, porque nosotros, bueno, desde el centro de estudio incorporamos obviamente estudiantes que aparecen desde el primer año con intenciones de trabajar, ya cualquiera de las líneas que tenemos dentro del centro, que si bien la base es salud, pero hay alimentación, siempre estamos dentro del mundo de problemáticas indígenas y, bueno, y con espacios diferentes de trabajo, ¿no? Acá en Chaco, en Salta, en distintos lugares. Entonces, que estas prácticas sirvan también para el fortalecimiento de la identidad profesional, que es lo que a mí más me interesa. Digamos, cómo pensar una identidad profesional desde un gestor cultural que no tenga que ver con un antropólogo, con un historiador, con las sumatorias de todo eso. Ni siquiera solo gestor como desde el mundo artístico, que es lo que más abunda, digamos, porque, bueno, para mí lo más importante es cómo uno piensa la cultura y para mí es un conjunto de sistemas simbólicos, entonces nunca vas a romper con eso desde una cultura material. La cultura es un plus de inmaterial y material, tiene que ver con conceptos, todo esto que hablábamos antes, ¿no? Cómo pensarlo. Y en relación a la carrera en sí dentro de la UNR, bueno, ponerla en vínculo, que de hecho ya lo tenemos, con otras carreras del país y con otras carreras latinoamericanas, como también para fortalecer allí una lógica de construcción colaborativa. Y al interior de la facultad también, ¿no? Colaborativa en el sentido de que no es un programa cerrado, que todos venimos de distintos espacios, entonces, bueno, se va a sumar ahí la lógica de los otros docentes, que está abierto para poder pensarlo y trabajarlo, y también con la transversalidad de las otras carreras que hay dentro de humanidades, que hay muchísimas, que en cierta forma conjugan con ese concepto de cultura que es el que se está desarrollando, que yo voy a abrirlo un poquito para el otro costado. Lo voy a tamizar, no lo voy a borrar porque creo que es interesantísimo, pero lo voy a tamizar con otras búsquedas. Y también un trabajo más territorial, que es lo que a mí me interesa, ¿no? Sobre todo desde este punto de pensar la cultura desde ese lugar. Digamos, hay expertices en todos los barrios. Yo que trabajé coordinando cultura en el oeste, hay maravillas. Qué sé yo, hay como espacios muy focalizados con una forma particular de hacer cultura. Los chamameceros, los hip hoperos, bueno, hay como determinadas tendencias que a veces de las artes, digamos, que quedan ocultas, ¿no? Bueno, un poco es eso, transversalizarlo. Genial. Muchas gracias. Gracias a vos. De mi lado, yo me había quedado un poco atrás. Había leído su artículo del año 2017 sobre la inserción del antropólogo en el departamento de pueblos originarios de la Municipalidad de Rosario, y me había quedado con un dato del año 2017. Había una tensión interétnica muy preocupante relacionada a la violencia, la drogadicción como factores transversales al hecho. Quería preguntarle cómo veía actualmente esta tensión interétnica y cómo si había mejorado la relación entre originarios y no originarios. No. Es muy difícil. En realidad siempre va a estar la tensión desde el lugar en que no se haga un proyecto conjunto. Pero ahí es donde empieza a tallar esto que decía antes, los otros intereses que están más vinculados al poder y que destruyen toda esa intencionalidad. Yo hace muchísimos años que vengo en la misma línea. Sin embargo, las tensiones, de acuerdo a determinados grupos, son muy fuertes, sobre todo cuando hay intereses creados en determinados grupos hacia otra cosa, ¿no? Entonces, uno hace lo que puede dentro de esta tensión.
Uno trata siempre, sobre todo por el lugar que le cabe desde el Estado, de abrirlo y de hacerlo permeable, cosa que no es posible, porque todo implica una organización. Voy a contar este dato. Cuando se establece la dirección, había 36 referentes, 36, que se suponía que representaba 36 comunidades, que ya se sabía que no lo eran, porque ya estaba el censo del 2014. Entonces, comienzan a aparecer las disputas internas del territorio, en las cuales uno está afuera, que eso es lo que hablo yo, lo intra y lo interétnico, ¿no? Cómo pujan esas dos cuestiones. Implica, tanto sea para el Estado provincial, para el nacional, como para el local, implica una organización que dependa de un conocimiento territorial. La famosa 26.160 que está siempre, esa ley que está siempre en discusión, que yo digo, ¿por qué no la derogan y hacen el trabajo que tienen que hacer desde Nación, haciendo el relevamiento real de todos los pueblos? Si no es que no hay dinero y no es que las provincias estamos desorganizadas, estamos todos organizados, todos tenemos las propias instituciones de pueblos originarios y bueno, nada, es una decisión política. Entonces, a la falta de ese relevamiento, que sería el que el Estado debería cumplimentar, se deja librado la organización de cada territorio. Entonces, cada territorio enmarca su grupo de pertenencia, para ponerle un nombre que sea más fácil, ¿no? Esto se establece por una ley provincial, que es el registro de comunidades originarias. O sea, la representatividad ante el Estado es de estos registros. Quien no tiene el registro no se considera una organización. Y entonces así se fue diezmando. ¿Por qué? Porque se fueron, digamos, yo que los conozco a la mayoría, uno sabe que la disputa territorial tiene que ver con que aparezcan 3 nombres de un mismo territorio. Entonces, bueno, ¿quién se legitima? Se legitima el que tiene los papeles en regla, papeles que cuesta muchísimo hacer, porque a veces las cuestiones políticas hacen de que a vos te lo doy, a vos no. Vos no quiero que lo tengas porque vas a obtener más beneficios que yo. Entonces, estas cuestiones son súper complejas y siguen generando tensión. ¿Por qué? Porque suman voluntades partidarias a un equipo, al otro, arriba y abajo. Si uno se mantuviera neutro, yo siempre recuerdo que Pablo Hapkin, cuando me designa a mí, fue totalmente negativo, porque ellos no querían que no fuese un originario, ¿no? Pero ellos no pudieron ponerse de acuerdo en elegir a una sola persona, entonces había como 15 personas designadas para ser un director. Y no había ningún tipo de organización detrás. Entonces Pablo aclara, yo la designo a Marcela por su conocimiento sobre pueblos originarios y no porque tengamos afinidad política, porque pertenecemos a distintos campos de la política, nada que ver. Entonces, digo, esto también traía consecuencias porque golpeaban varias puertas. Bueno, finalmente yo creo también que tiene que ser un originario el director de la Dirección de Pueblos, eso estoy totalmente de acuerdo, con la misma estructura que tuvo el IPAS en su momento, que es el Instituto Provincial, con un presidente, si se quiere, que lo designe el gobernador o que lo designe el intendente, pero que ese presidente funcione con la lógica de los otros representantes, ¿no? Un poco acá trabajamos así, o sea, yo no decido nada, sino lo decidimos por el Consejo de Coordinación. Ayer tuvimos plenaria en donde, bueno, piden algunas cosas, pero ellos no la ejecutan. Entonces yo dije, yo les pongo una fecha para que nos volvamos a reunir, pero son ustedes los que los tienen que definir, no yo. Porque si no, después nos impusieron, bueno, no es mi lógica de trabajo para nada. Entonces, desde ese sentido, yo creo que siempre va a seguir habiendo tensión porque hay campos de disputas de poder.
Mientras eso no se pueda sortear y se piense que el problema de los pueblos originarios en muchos sentidos tienen que ver con fricciones internas, las cosas no se van a solucionar. Y entonces hoy tenemos 12 solamente instituciones, podríamos decir, o 12 comunidades que están representadas, no participan todas, y tenemos muchísimos problemas en los territorios, muchísimos problemas de muchísima gravedad que nadie los toma. O sea, los tomamos nosotros porque aparecen por distintas situaciones, o por la escuela, o por las denuncias, o por el MPA, o por distintos espacios en donde nosotros nos ocupamos de resolverla, pero no hay ahí un trabajo real. Digamos, la preocupación fundamental, y que es totalmente comprensible de los pueblos hoy, o de estos grupos, es procurar un mango, digamos, para sobrevivir. Entonces, por lo general, está mucho más abocado a eventos, a una faz, si se quiere, de mostrar culturalmente espacios de, no voy a decir de diversión, pero sí espacios en donde se muestren algunas cuestiones culturales, pero más centrada en eventos. No problematizan esto. Nosotros hicimos una estadística de todos los problemas que a nosotros se nos presentan como dirección de esas comunidades. Hicimos comparado con los proyectos que presenta cada consejero. En qué línea, ¿no? Y si se dieron o no cumplimiento a eso, y lo que sucede en las plenarias. O sea, son 3 instancias que ninguna va de la mano. Nosotros tenemos problemas gravísimos, como por ejemplo internaciones de personas solas que ningún familiar quiere hacerse cargo y que no hablan el español. Entonces hacemos todo un circuito de búsqueda de qué familiar puede, digamos, situaciones de estar años internados. Entonces, hay cuestiones, niños con problemas de adicción severas, en donde nadie lo toma, problemas de salud, digamos, de todas las índoles, mental, de consumo, de falta de alimento, de situación en calle, todo eso en un abanico amplísimo. Problemas vinculados a los trayectos, esto que hablábamos antes, Gaby, de los trayectos, de cómo reconocer cuáles son los circuitos institucionales, que son súper difíciles en términos de violencia de género, violencia intrafamiliar, violencia entre los vecinos. Trabajo infantil. Totalmente. Violencias de toda... No saben cómo tienen que acceder, y muchísima gente no confía en su propio, en lo que nosotros consideramos que pertenecería a ese referente al territorio. Entonces, bueno, nosotros hacemos obviamente un acompañamiento, no insistimos con que si no tienen una relación afectiva lo puedan hacer, pero hay una disparidad total. Digamos, los proyectos eran solo eventos, las presentaciones y las quejas en las plenarias eran de todo tipo, y los problemas reales exceden muchísimo a esa queja de la plenaria. Entonces, hay muchas cuestiones ahí que son importantes de poder acompañar en eso, ¿no? Y lo que a mí más me interesa, ahora que está Ruperta como coordinadora general, que ella sepa cuáles son todos esos circuitos de gestión. Porque si vos no conocés el circuito de gestión, nunca vas a poder solucionar nada. Nosotros somos meros gestores, porque ahí no tenemos más que la posibilidad de accionar con aquel otro que es el que le va a dar la solución. No sé, en términos habitacionales, por ejemplo. O sea, hay un problema de salud en donde, supongamos ahora lo que hay un brote nuevamente de tuberculosis. Hay una situación de tuberculosis que la atiende el centro de salud, pero hay una complejidad de cantidad de habitantes en una misma vivienda, de espacios aireados o no, todo lo que se requiere, que ahí nosotros gestionamos para que eso sea posible, de también
ir de la mano. Hay un problema de alimentación, bueno, ¿cómo generamos a estas personas que están ante esta situación una alimentación diferencial? Entonces, en parte a nosotros, digamos, tenemos la posibilidad de analizarlo desde otro campo, que es el centro de estudios, donde trabajamos políticas de alimentación, donde trabajamos otras cuestiones, y podemos poner en común estos vínculos. Hay algo, por ejemplo, que para nosotros es muy importante y que es que todo esto hay que trabajarlo con la propia comunidad. Si uno no lo trabaja con la comunidad, no importa ya los referentes, no importa ya esta institucionalidad, sino con la comunidad en donde está el problema presentado, ¿no? Y hay muchísima gente que no quiere pertenecer a estas instituciones, digamos, no quieren ser ni consejeros ni nada, pero sí les interesa participar con las instituciones locales. Entonces, por ejemplo, ahora estamos trabajando esto con un grupo de personas, estamos trabajando esto, me refiero a salud, con un grupo de personas y los centros de salud, de personas de la comunidad. Entonces, bueno, trabajemos qué es lo que se representa. Nosotros tenemos una experiencia con AR, con la artritis reumatoidea, en población COM y en población Wichi, y con los mayas en México y con los guarao en Venezuela, en donde las comunidades indígenas tienen una altísima incidencia de artritis reumatoidea, no detectada hasta que no se hizo la investigación médica, digamos. Nosotros acompañamos esa investigación médica y tratamos sí, estuve leyendo, a muy temprana edad empieza a quejar. Sí, totalmente, sí. Y más a las mujeres. Más en las mujeres, totalmente, sí. Entonces, allí nosotros, ¿qué hicimos? Interactuamos con las personas que tenían su diagnóstico ya por este grupo de reumatólogos que había decidido hacer la investigación. Pertenecen a un grupo que se llama GLADERPO, que es el Grupo Latinoamericano de Enfermedades Reumáticas en Población Originaria, y por eso es, digamos, estos países también. Y entonces, bueno, las diferencias eran abismales entre las respuestas del Estado y la posibilidad, yo tomo un caso, los mayas, tomado totalmente su territorio por los narcos. Entonces, para poder acceder a la población maya había que hacer toda una negociación con los narcos antes de llegar. Nosotros acá, con un centro de salud que está a media cuadra de tu casa. O sea, y la inaccesibilidad a la atención era la misma en porcentajes. En México nos daba a 20 kilómetros. Con los guarao nunca jamás habían sido atendidos porque como viven en el agua, viven como los uros en plataformas acuáticas, nunca tuvieron acceso a la medicina, no la suya, la propia, no la tradicional, sino la biomedicina. Entonces nunca se había detectado, hasta que una guarao estudia medicina. Se va de allí, se va con una familia y bueno, y luego tiene esa posibilidad. Entonces, en esta cuestión, nosotros trabajamos mucho toda esa relación. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esa enfermedad? Y entonces lo trabajamos con la propia comunidad. Y es impresionante hoy, porque también la reumatóloga que trabaja con nosotros voluntariamente desde el 2010 hasta la actualidad va una vez al mes a verlos al barrio, digamos, al centro de salud, si no está en un segundo nivel. ¿Qué pasó con esto? Problematizamos que el problema es el segundo nivel. Entonces, vos tenés el centro de salud, pero la atención del reumatólogo está en otro espacio. Entonces, esto de que Rochi baje una vez al mes hizo que hubiese una continuidad en el tratamiento importantísima. Cuando un paciente no va de mes a mes, nosotros nos encargamos de ir a buscarlo, a ver qué pasó, para que pueda tener, porque tienen una mejora importante. Saben que la artritis es discapacitante, ¿no? Porque de su deformación y el entumecimiento que produce, hay, digamos, una imposibilidad de vivir solo luego de determinado estadio de la enfermedad. Entonces, bueno, empezamos a observar que nos quedaba descolocado esta situación cuando ellos iban al Chaco.
como tienen esta movilidad de que se van por una semana y se quedan 3 meses, ahí se cortaba el tratamiento. Cuando volvían había que volver a empezar. Entonces hicimos el nexo con Chaco, con los centros de salud de Chaco, que tienen un sistema de salud totalmente diferente del nuestro, no tienen conexión con el segundo nivel, pero sí ubicamos a la única reumatóloga que hay en todo Chaco, para que, hay 2 en realidad, pero una está en Roque Sáenz Peña, que no es donde llega, en Resistencia, que no es donde llega esta población. Y entonces hicimos ese nexo de lo mismo que se hizo acá, lo hicimos allá. Comenzamos por un barrio que era el barrio más grande y donde se sumaba el centro de salud, y la reumatóloga nos acompañó. Entonces, la reumatóloga no trabaja con los centros de salud, ni tiene relación. Trabaja en otro nivel porque pertenecen a distintos como estamentos, ¿no? Sería como nuestros hospitales provinciales de los centros de salud que son locales. Pero nosotros igual tenemos conexión con ese otro nivel. Allá no. Entonces, la reumatóloga y los reumatólogos de acá, y vino también la reumatóloga mexicana, se hizo se detectaba que alguien podía tener, porque se hace un screening, ¿no? Alguien tenía posibilidades de que esos síntomas sea reuma, en el mismo momento en su casa la evaluaban. Y ya la reumatóloga tenía ese paso directo. Bueno, eso es modificar políticas, en donde obviamente que volvemos a lo mismo de siempre, hay que encontrar gente con voluntad. Nosotros no nos pagan para hacer eso, pero estamos tan compenetrados con que tienen que tener una mejor calidad de vida, y de ahí salieron millones de otras cosas que no tenían nada que ver con la R. Entonces, los centros de salud prestaron muchísima atención a esas otras patologías o a esos otros problemas que estaban apareciendo en la población que no accedían. Entonces, bueno, digo, estas son como las cadenas esas, ¿no? Que si te habilitan, se pueden hacer muchas más cosas. Ahora, si hay tensión interna en donde te ponen los muros para que, por otros temas, digamos, por temas de poder, que vos no puedas acceder, y no vas a acceder nunca. Y también esto, ¿no? De poder, en el caso de la salud, poder sostener que hay una forma de cura particular de ellos que debe ser respetada, pero en algunos casos es solución solamente eso. En otros casos debe ir acompañada de otros procedimientos. Si ellos los aceptan, lo que nosotros hacemos es ponerlo en conocimiento. Si ellos los aceptan, obviamente se van a sentir mejor. Si no los aceptan, olvídate, porque la eficacia simbólica ahí no funciona. Claro, pero para esto necesitas un saber, como el saber del antropólogo, que puede unir esos campos, distintos campos de saber que la sociedad occidental ha dividido por completo, ¿no? Salud por un lado, educación por otro. Incluso dentro de la salud no es lo mismo lo que hace un médico que lo que hace un enfermero. Bueno, entonces estás ahí entre gestora, mediadora, creadora de políticas. Bueno, creo que, bueno, yo viendo que ya pasó 1:13 de grabación, ya creo que podríamos dejar descansar un poco a Marcela para que su gata no le reclame más atención tampoco. No, ya se fue, ¿viste? Un ratito nomás. Cuando ella la aburrimos. Cuando yo estoy acá, viene a chusmearlos a todos ustedes, porque mira un rato y después se va. A veces se sube al teclado. No, y otra cosa que me parece importante también para resaltar en las modificaciones de las políticas, tiene que ver con la placenta, que la placenta es digamos, la placenta tiene en la ESI lo trabajamos bárbaro, pero previo a la ESI, en el 2010, hay un artículo, fíjense porque está en internet, que se llama la representación del canto entre los COM. Si no, te lo paso, Gaby, para que lo tengan más a mano. Yo te lo paso y se los das. Que trabajé con unas parteras allá en el 2010. ¿Qué pasaba, no? Entre el parto de ellos y el parto del hospital. El parto acá, en la zona urbana. Entonces, bueno, contaron cosas maravillosas. Y el lugar que se le otorga a la placenta, que es la lógica de todos los pueblos originarios, como ese lugar de protección.
Entonces, había algo que yo le preguntaba y que me hizo reflexionar mucho sobre, bueno, cómo pensar en el acompañamiento de situaciones problemáticas. Entonces, para ellos la placenta se entierra, tiene todo un procedimiento ritual para nosotros, no para ellos, y bueno, y esa protección es como el bautismo, dice Rupert, es como el bautismo para la Iglesia Católica, ¿no? O para la religión. Es eso que te protege de por vida. Entonces yo le preguntaba a Elena, que lamentablemente falleció, una partera bellísima, ¿qué pensaba ella cuando no se enterraba la placenta? Porque los hospitales nuestros no la devolvían. Y entonces ella me dice, y viste, dice, por eso tenemos estos problemas, porque la placenta se la comen los perros, o los chanchos, o las ratas, porque va a la basura. Y entonces los chicos viven como perros, como chanchos, como ratas. Digamos, una explicación representacional de eso que sucedía en la actualidad, de lo que veía ellos, chicos que aspiraban, chicos que estaban en la calle, que entraban en un circuito delictivo, 2010. Desde el 2010 hasta el 2021 trabajamos con las maternidades y con los médicos que están en las maternidades para que ese proceso sea restituido. Y obviamente que está la restitución de la placenta. Cualquier maternidad devuelve la placenta, en la pública la devuelven si uno la pide en el momento del parto, y en la privada hay que pedirlo con anticipación. Pero es como un procedimiento, ahora está de moda, ¿no? Ahora hacen cuadros, qué sé yo, hacen cualquier cosa con las placentas, una locura. Se la comen, bueno, hay como otra, una cosa ya demasiado posmoderna para mí, para mi vejez. Pero bueno, todo eso implicó que ellos pudieran poner en valor ese rasgo tan cultural y primordial, digamos, para la vida, ¿no? Y para el desarrollo. Entonces, dieron un curso a todos los médicos, que duró mucho tiempo, sobre estas situaciones, sobre su concepción sobre el aborto, sobre el nacimiento, el resguardo del bebé, muchas cosas. Los médicos decían, nosotros hacemos todo lo contrario, entonces esto no lo tendríamos que hacer para esa cultura, ¿no? Y bueno, no sé, una explicación de por qué las mamás dejan de llevar a sus nenes para la consulta, o las abuelas sobre todo. Claro. Y entonces, bueno, ahora ¿en qué está? En esto del fortalecimiento, Gaby, con otros actores de las comunidades que están trabajando con las chicas embarazadas para que la pidan a la placenta. Claro. Porque esto está roto en esa cadena cultural. Exacto. O sea, ¿cómo volver? Y entonces lo que decimos nosotros allanamos el camino para que esto, las políticas públicas lo acepten, pero son ustedes los que tienen que promover en su propia cultura si quieren que esto continúe o no, porque a lo mejor muchas jóvenes lo niegan, ¿no? No quieren. Y entonces también habilitaron a que quien quiera que vaya la partera de la comunidad pueda ir la partera a ejercer el parto ahí a la maternidad, de la forma en la que, claro, entonces digo, bueno, de esto se trata. Cuando hay posibilidades, nosotros lo hacemos y luego que las comunidades lo tomen o lo dejen. Lo hacemos porque ellos lo piden, no porque nosotros queremos. Pero luego es trabajo de ellos, no de nosotros, imponerlo. Qué bueno sería si todo esto fuera más visible, Marcela, sí. si la gente supiera más, ¿no? Bueno, de todo lo que hacemos. Exacto, y bueno, y toda la naturaleza de los problemas a los que se enfrentan, y que a veces problemas muy graves pueden, desde la política pública, tendrían una solución mucho más sencilla que dejar librada a las personas a su posibilidad individual. Totalmente. Bueno, yo ya, y si todos están de acuerdo, empezaría por una despedida, aunque por mí me quedaría toda la tarde, pero bueno, yo
te agradezco tanto, 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 que no tengo palabras, y que hayas aceptado participar en la jornada. Hablo un poco por todos, me parece que le va a dar mucho prestigio a esta jornada, y te agradezco muchísimo. Bueno, te felicito por la nueva designación que viene pronto al galope. Y bueno, nos mantenemos en contacto. Sí, claro. Sí, bueno. Sí. Yo las voy a estar molestando, Gaby, para preguntarte formalidades y cuestiones de la presentación. Por supuesto, por supuesto. Igual ayer no se lo comenté a Andrés, pero seguro que Andrés se reengancha. Bueno, bueno, entonces te invito a un aplauso así un poco virtual a todos. Y bueno, gracias a ustedes. Quedamos en contacto. Quedamos en contacto. Besitos, que tengan buen sábado. Igualmente, muchas gracias.